para analizar la economía hoy y sobre todo el contexto después de las urnas. ¿Qué va a pasar con el dólar, con la inflación, con los salarios? Vamos a sumar al licenciado David Miazo. ¿Cómo le va, licenciado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Licenciado, cuéntenos, ¿cuál es la visión que hoy se tiene de la economía preelectoral, si realmente hay indicios para pensar de que estamos en un camino de mejora o como por ejemplo se registra en la inflación en estas últimas semanas, lo ha dicho el IPC del Congreso y también de los gremios, los brotes verdes parecen no llegar, por lo menos en los términos que plantea el gobierno? Bueno, ahí yo te diría dos cosas, que es actividad económica e inflación, y que en general van... ¿Me están viendo? Sí, lo estamos escuchando, licenciado. Ah, bien. Te digo que en general va por dos lados, actividad económica e inflación, y que normalmente son dos variables que en épocas inflacionarias no van de la mano, sino que van en contraproceso, digamos. Frenar la inflación requiere normalmente políticas que te hacen caer la actividad, y eso es básicamente lo que hemos visto este último año y medio. La fuerte política monetaria contractiva, digamos, que está haciendo el Banco Central con suba de tasa y tratando de absorber pesos, básicamente tiene como objetivo sacar pesos del mercado para que haya menos inflación. Pero el problema es que justamente esto te va generando caída en la actividad económica. Eso es un poquito para ver el proceso que pasó. Vimos una caída más o menos importante de la actividad económica durante el año pasado, y hoy prácticamente todos los indicadores de los distintos sectores económicos están mostrando recuperaciones. ¿Cuál es el tema? Que esa recuperación en el promedio de la economía es relativamente bajo para que se sienta lo que se le dice mucho en la calle. Entonces, recuperación de la economía en un 3% anual no se siente en la calle todavía. Entonces, un poco esa es la dicotomía entre que el gobierno está diciendo, o la contraposición de lo que está diciendo el gobierno, che, los brotes verdes están saliendo, está reactivando la economía, y la gente que en la calle ve que la situación no es tan crítica como se podía ver algunos meses del año pasado, pero tampoco es que realmente haya una recuperación. Licenciado, hay provincias del no argentino que arrojaron ya cifras concretas que esperan aumentos en los alimentos casi del 10% después de las elecciones. ¿Cuál es su enfoque acerca de esto? Mira, vos con la inflación hay varias cuestiones que la afectan, pero ahora básicamente el tema ha vuelto por el tema del dólar. El dólar en lo que va del año aumentó cerca de un 11%, un poco menos que la inflación. Entonces, en términos de la evolución del dólar, ha venido todos estos meses un poco atrás de la inflación, excepto el último mes, que la verdad le pegó un salto relativamente importante que a todos les llamó la atención y les hizo, a todos nos ha preocupado un poco, que también tiene mucho que ver con las elecciones. Es típico en épocas de elecciones que en el país toda la gente, los ahorristas, las empresas empiezan a comprar dólares para protegerse por cualquier cosa. Esto ha pasado en casi todas las elecciones, donde que ahora lo vemos con fuerte énfasis. Pero bueno, para ir a tu pregunta de la inflación, hay normalmente un paso de la devaluación o la depreciación de la moneda a la inflación. O sea, es de esperar que con cierto tiempo se vaya la inflación a precios, la devaluación a precios, y sobre todo en economías como la nuestra, que ya vienen con un proceso inflacionario, este paso es bastante rápido. Que de un mes para el otro planteen aumentos de hasta el 10%, eso sí sería realmente llamativo. Yo creo que eso puede llegar a pasar en alguna gama de productos, en alguna parte del país, pero no creo que en el promedio de la economía los productos, si querés, alimentarios, todos tengan en promedio un aumento mayor al 5%, o al 10%, incluso eso ya
Sería algo muy, muy difícil. De nuevo, en algún producto, por alguna razón en particular, pase, bueno, pero en el promedio no creo que supere el 5%. ¿Por qué te digo esto? Y sobre todo en un mes puntual de un mes para el otro, porque el canal por el cual se transmite la devaluación a los precios son dos principalmente. Uno, que son las expectativas. Digamos, como todos esperamos que los precios aumenten, ya corregimos los precios ahora por las dudas, que es un problema en economías inflacionarias, eso pasa muy rápido. Y la otra razón, que vendría a ser la real, la estructural, es el componente de los precios que son importados. Por ejemplo, un auto que tiene un 70% de componente importado, es de esperar que el efecto de la devaluación a los precios sea muy rápido. ¿Por qué? Porque el 70% de lo que contiene es importado. En cambio, en alimentos, te diría que debe estar muy cercano al 0 o al 5% el porcentaje de importación que contienen los alimentos, que podría ser algún packaging o algo por el estilo, no mucho más que eso. Entonces, dentro de su estructura de costos, el dólar no se transmite directamente a precios. Lo que sí empieza a jugar pueden ser las expectativas. Pero para dejarte con una respuesta más simple, no creo que veamos aumentos generalizados del 10% de un mes para el otro. Incluso del 5% me parecería raro. Que la inflación se acelere al 2-3% es muy probable, pero de ahí a que todo termine aumentando el 5 o el 10% de un mes para el otro, muy improbable. David, igualmente han sido los propios supermercadistas los que han anunciado de que llegan los aumentos con un 5%. La preocupación que genera esto es que para el asalariado, el trabajador, el alimento pasa a ser una cuestión sustancial. Si aumenta un vehículo, puede o no comprarlo. Cuando te aumentan la yerba, la leche, el azúcar, esto tiene un impacto directo, difícilmente recuperable a través de las negociaciones salariales, ¿no? Sí, de hecho, por eso es tan criticable normalmente la inflación como concepto o como suceso y la devaluación, porque realmente quien los paga normalmente es el trabajador, el que tiene su ingreso relativamente fijo y no tiene a quién trasladarle los precios. Entonces, por eso siempre los economistas critican que hace inflación, porque después tienen que pasar cosas que siempre termina pagando el que tiene el ingreso fijo, que es el asalariado, y de hablar que vos estás diciendo por las negociaciones salariales. Vos acordate que la mitad de los trabajadores tienen negociaciones salariales. La otra mitad trabaja en negro y no tiene ninguna negociación salarial. Entonces, de nuevo, por eso normalmente son tan criticables estas cosas, o sea, la inflación y después la depreciación de la moneda, porque impactan a los que menos tienen. Y bueno, te digo, ahora, era de esperarse que el dólar fuera subiendo conforme venía subiendo la inflación, los precios. Lo que pasó este último mes tiene mucho que ver con las elecciones y tiene mucho que ver también con el hecho de que Cristina venga bien en las elecciones, venga bien en las encuestas. David, otra pregunta que surge después de mirar todos los días la cotización del dólar y después de las permanentes intervenciones del Banco Central es qué va a pasar después de las elecciones, porque vemos que finalmente la cifra de los 18 pesos fue traspasada en el día de hoy. ¿Va a haber contención? ¿Qué pasa después de las elecciones con el dólar? Mira, lo que me preguntás es muy difícil de responder porque no responde a cuestiones meramente económicas. No es que yo pueda hacer un número, 2 más 2 es 4 y decírtelo, sino que tiene mucho que ver con las expectativas de la gente, que miles de personas y de empresas individualmente están viendo tal o cual cosa, entonces van generando que el dólar termine subiendo, termine bajando. No esperaría yo un salto del dólar en el corto plazo de manera importante, porque el Banco Central lo dejó subir hasta que llegó a 18. Ahí empezó a intervenir y hace una semana que no lo deja superar ese nivel. Entonces, ahí en 18, por lo menos en el corto plazo, porque en una economía inflacionaria no podemos decir, el 18 es el techo del dólar, porque en un par de meses es la inflación del 2% mensual, pero tiene que hacer subir. Pero en el corto plazo no es de esperar un salto como sí se dio en el último mes. De hecho, yo esperaría que esté relativamente estancado un tiempo y después comience nuevamente
a subir. También va a depender mucho de lo que vayan diciendo las elecciones, porque se dice, esto en realidad, más que por cuestiones económicas, ha estado impulsado por cuestiones de percepción política. Entonces, de acuerdo a cómo vaya evolucionando esa percepción política, es que también va a ir evolucionando el dólar. Más allá de eso, la cuestión financiera económica sigue siendo complicada por el alto déficit que tiene el Estado, donde permanentemente está necesitando pesos para financiarse, y eso va generando y sigue generando desequilibrios. Igualmente, el Banco Central tiene que estar emitiendo LEVAC todo el tiempo para evitar que todos los pesos que hay en el mercado se vayan a los precios. O sea que la situación es difícil de mantener un equilibrio. Licenciado, le agradecemos muchísimo este contacto. Es un tema que el lunes probablemente tenga un nuevo análisis para sumar, y ni hablar cuando nos estemos acercando a octubre, la realidad económica en medio de un contexto electoral. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Un gusto charlar con ustedes siempre.